Trabajar. ¿Cómo son esos inicios en la música? ¿Cómo niña usted con su padre, sus hermanos, se inclina a la música? ¿De dónde nace ese talento? ¿Sus padres eran cantantes, eran actrices? Mi papá, nosotros vivíamos en el campo, Ok, en una vereda de Sabana Larga, Antioquia, Colombia. Mi padre era un analfabeta que no pudo estudiar, pero era un gran cantante, era un hombre sabio, un hombre que te hablaba de los conceptos de la vida sin necesidad de haber estudiado. Y él cantaba mucho en los cafetales, como su frustración de haber sido artista, como que la calmaba mientras trabajaba, cantaba. Y recuerdo que cuando tenía unos 5 o 6 años, cantábamos juntos en el cafetal. Él me preguntaba qué iba a hacer en la vida. Él por cariño me decía Anita. Entonces me decía, Anita, ¿usted qué va a hacer en la vida? Yo le decía, papá, yo voy a ser cantora. Y él me decía, hija, eso es para los ricos, no para nosotros los pobres. Y yo le decía, no sé si voy a ser rico o pobre, yo solo sé que voy a ser cantora, papá. Y cantaba con el alma y ya tenía un afán por salir adelante, tenía un afán por estudiar, pero no se podía estudiar, no había con qué, no había en escuela cerca. Entonces, en los periódicos en que llevaba envuelto el mercado, papá, yo empecé a estudiar para aprender a leer y ahí aprendí a leer. Y aprendí a leer a los 7 años y fueron 3 años que estuve en mi casa, en la vereda, leyendo todos los periódicos que cada 8 días llevaba mi padre. pero, Ahí aprendí a leer. pero ¿por qué aprendió a leer en su hogar y no aprendió a leer en la escuela? Porque mi padre éramos muy pobres, la casa ni tenía puerta ni ventana, solo un gante. Y, y la verdad, pues no había forma. Éramos muchos hijos. em, eh, 14 hijos, se murieron 6, habían muerto 6 hermanos y habíamos mucho para estudiar, entonces no había forma. Al contrario, yo desde los 7 años empecé a ver que necesitaba ropa, que no tenía con qué, entonces con mi hermano empezamos a trabajar vendiendo fresco para los señores que venían 2 horas del pueblo caminando. Nosotros siempre estábamos esperándolos el domingo en la tarde con mi hermano Fernando, que van a conocerlo ahí en la serie, y resulta que vendíamos, entonces con esa platica traíamos tela del pueblo, caminábamos como 6 horas a donde una modista que nos hacía la ropita. Pero, Entonces, por falta de recursos, pues no habíamos podido estudiar. pero usted dice algo que se me ha quedado a mí ahí en la mente. Pero la escuela es un deber, es Es un gratis, derecho, es un sí, derecho, es gratis. Pienso que en Colombia, como República Dominicana, está en la escuela pero pública. en las veredas las escuelas quedaban muy retiradas y era muy peligroso para uno como niña de pronto caminar 3, 4 horas para llegar a la escuela. No había forma, o sea, y los útiles escolares, la comida, o sea, el estudio puede ser gratis, pero también tú necesitas algo económicamente para los cuadernos, para darle algo a tus hijos, el transporte. Sé que hay partes todavía, veredas muy alejadas.